Hola, ahora hablaremos sobre la pena para los tratadistas tradicionales. Para ello, comenzaremos con la intimidación. Para ellos, la pena tenía como fin la intimidación entendida desde dos sentidos. Una intimidación general, que es la amenaza del castigo como un medio eficaz para evitar que posibles infractores puedan cometer delitos, es decir, va para todo mundo que se centre en no cometer delitos. Y otra, en la intimidación especial, nos habla que precisamente la persona que se le impone una pena ya no tiene que cometer delitos a raíz de esto. Por otra parte, tenemos la retribución, que significa que el delincuente pague a la sociedad a través del castigo impuesto con la pena por el daño causado por la conducta delictuosa a la sociedad. Ahora bien, la expiación, por otra parte, significa reparar una culpa o un daño por medio del castigo o el sufrimiento de la persona, es decir, la persona al estar retenida, detenida o al infringirse la pena, esta va a comprender que su conducta está mal y por lo tanto esta va a ser perdonada. Ahora hablaremos de las características de las penas. En primer lugar, comencemos que las penas tienen que tener un carácter de legalidad, es decir, que tienen que estar previamente establecidas en una ley, es decir, en un ordenamiento jurídico, y el ideal para esto es el Código Penal, aunque también tenemos en cuenta de que hay otras leyes en el mismo ordenamiento jurídico de un determinado estado que imponen delitos, como por ejemplo en nuestro caso la Ley General de Salud prevé una serie de delitos contra la salud. Ahora bien, las penas tienen un carácter público, es decir, solamente el Estado puede fijarlas, cuáles son las penas y la manera en que puede ejecutarlas. Ahora bien, las penas también tienen un carácter jurisdiccional, es decir, solamente la autoridad competente puede imponerlas y su fundamento lo encontramos en el artículo 21 constitucional. Ahora bien, las penas tienen un carácter de ser personalísimas, es decir, las penas no pueden ser impuestas a más personas, sino exclusivamente a la persona que cometió el delito. Esto lo encontramos su fundamento en el artículo 22 constitucional, que nos establece que las penas no pueden ser trascendentales. Recordemos que en nuestra historia de México muchas veces esto no era así, ya que las penas trascendían de generación en generación, sobre todo en las haciendas, que los campesinos heredaban las penas a sus hijos y sus hijos a los hijos de ellos. Ahora bien, entendemos que la pena tiene un fin de castigo y sufrimiento, como en un primer momento se establecía, pero este concepto se ha quedado un poco obsoleto, ya que ahora en el plano formal nuestra propia Constitución nos establece que el castigo y el sufrimiento ya no es una finalidad, sino que nuestro sistema, por medio de la pena, tiene una reinserción social a través del artículo 18 constitucional. Aunque esto es en un plano formal, ya que si nos vamos a una cárcel y realmente preguntamos a una persona si está teniendo una reinserción social, pues esto se queda muy atrás de su finalidad. Y ahora bien, la aplicación de la pena tiene que ser post delitum, es decir, la persona en un primer momento tiene que ser oída y vencida ante un órgano jurisdiccional. Y con esto damos por finalizadas las características de la pena. Gracias. Ahora hablaremos de las penas corporales. Para comenzar, les explicaré que las penas corporales son aquellas que causan una afrenta en el cuerpo del sentenciado, como son golpes, azotes, marcas, mutilaciones. Estas penas son infames porque causan vergüenza pública. No solamente entender que las penas causan un dolor físico en la persona, sino que también pueden provocar un dolor, un daño psicológico. Ejemplo de las penas corporales, pues tenemos la pena de muerte, así como la privación de libertad en sus diversas modalidades, como puede ser la reclusión, el arresto, una prisión preventiva.
Ahora bien, nos enfocaremos en la pena de muerte. La pena de muerte la podemos dividir en dos. En la primera, que se remonta a lo más antiguo, que es con su aparición como un medio político impuesto por una autoridad, en la que encontramos las formas más salvajes que pueden existir, sobre todo que se caracterizan por la tortura y infligir un daño a tal grado que la persona pues llegue a morirse. En este ejemplo la podemos encontrar como fue la crucifixión de las personas y la hoguera, así también como aquellos que se usaron en la Inquisición, como fue la rueda, la descuartización de una persona. En la segunda fase podemos definir como un proceso en el cual se ha humanizado, en el sentido de que será menos salvaje, y esta se va a iniciar con el fusilamiento hasta la aparición de la inyección letal, que actualmente se encuentra en Estados Unidos. Y bueno, eso sería todo.